Buenos días, les habla Alberto Coza, Randes Financial, analizando el tipo de cambio dólar peso chileno. Vamos a tomar el análisis técnico del gráfico del dólar peso chileno, partiendo con el gráfico totalmente en blanco para hacer un desarrollo de la situación actual que puedan entender de una manera clara. El último gran movimiento que habíamos detectado en el dólar peso chileno, ¿se acuerdan? Era este gran impulso que habíamos detectado, que iba desde los mínimos de aproximadamente la zona de los 4,79, 4,80 hasta el máximo que dejó en la zona de los 5,22. Si recuerdan, decíamos que después de haber hecho este primer impulso, las correcciones normales que podíamos tener eran las del 31, las del 38.2, perdón, la del 50 y la del 61.8, que vendrían a ser estas zonas, que son, como ya hemos visto en nuestros cursos de análisis técnico y muchos de ustedes que nos siguen ya manejan estos conocimientos, sería esa zona de aquí, el 38.2, la primera zona de retroceso, esa zona de aquí sería la zona del 50, la segunda, y esta zona, la zona del 61.8, sería la tercera zona de retroceso. Vean cómo después de haber hecho un impulso muy fuerte desde la zona de los 480 hasta los 522, el dólar sufrió también una corrección proporcionalmente fuerte, llevándonos a la zona del 38.2 que no aguantó, a la zona del 50 en la que intentó mantenerse algunos días, y finalmente a la zona 61.8, desde la cual el tipo de cambio dólar peso chileno volvió a rebotar, como habíamos dicho además en un análisis en su día, buscando el objetivo de la zona de los 510. Si recuerdan, habíamos dicho que esta era una zona para ponerse largos, con un objetivo llegado a la zona de los 510 que veíamos que sería difícil de pasar. Una vez rebotó desde la zona del 61.8 y llegó a la zona de los 510, se perdió esta zona. Decíamos que una vez llegado nuevamente a la zona 61.8, veíamos aquí claramente una zona de suelo, que era el último mínimo que había dejado, que venía a pasar por la zona de los 4,93, 4,94 aproximadamente, que era una zona que no se podía perder en ningún caso. ¿Por qué? Porque de perder esta zona se activaba una figura de doble suelo, y el objetivo de doble suelo es hacia la parte de abajo, una vez perdida la zona de soporte, la misma distancia que había entre el máximo y el mínimo que se había dejado en esta figura. Fíjense cómo aquí se deja un suelo, aquí otro suelo, y este máximo, que es en la zona de los 510, es la distancia en la cual se proyectaría hacia abajo el tipo de cambio en caso de perder esta zona. Estamos hablando aproximadamente de una zona de 15 pesos, con lo cual perdía la zona de los 493, 494, el objetivo a llegar es aproximadamente la zona de los 480. Además, como saben, en el análisis técnico, cuando se produce un impulso, este impulso nunca debe perder el 61.8, ya que si después de un impulso fuerte como este perdemos la zona del 61.8, que viene a ser esta zona de aquí, en la que hemos perdido estos días, el análisis técnico nos dice que la teoría va a conducir al tipo de cambio, a la acción, al índice que estemos nosotros analizando, al origen del movimiento. Si el impulso se inició en la zona de los 4,79, 4,80 y hemos perdido el 61.8, lo que se ha activado es una vuelta al origen del movimiento, que es la zona de los 480. Y es la zona a la que deberíamos llegar una vez hemos perdido esta zona de los 494. Además, si se fijan y trazamos una directriz alcista que viene a unir estos mínimos, este sería el mínimo que tuvimos durante el año en la zona de los 472, que sería el último mínimo a llegar. Si se fijan desde aquí, vamos uniendo los mínimos crecientes que se fueron dejando y cómo esto nos va formando una directriz alcista a la que justamente en el día de hoy estamos llegando. Una vez que perdimos la zona de los 493, era muy lógico que llegáramos por lo menos a apoyar en esta directriz alcista. Llegando a esta directriz alcista, deberíamos tener una zona de soporte, por lo menos en el intradía, como ven está funcionando en el día de hoy, y desde aquí podría rebotarse en la directriz alcista para ir a buscar el soporte perdido, haciendo una especie como de pullback y probablemente volver a recaer. En principio, estamos en el soporte de más corto plazo, que es el apoyo sobre esta clara directriz alcista. El haber perdido el 61.8, además
de activar una figura de doble suelo, perdón, además de haber perforado una figura de doble suelo, fíjense cómo se está activando una figura de vuelta al origen. La pérdida del 61.8 nos viene a decir que una vez perdido el 61.8, este movimiento en el tipo de cambio debería llevarnos al origen del movimiento, que es la zona de los 480. Y llevándonos a la zona de los 480 deberíamos llegar a esta zona de acá. Es una proyección que la verdad es bastante probable que se pueda cumplir en estos días. También vemos, es muy interesante, si se fijan acá, una figura que es conocida como cuña bajista. Si se fijan acá, desde que se llegó al objetivo de los 510 que nosotros habíamos marcado, el tipo de cambio dólar peso chileno ha ido marcando máximos decrecientes y también ha ido marcando una clara figura de mínimos decrecientes. Fíjense. Vamos a marcarla mejor desde el origen y nos iríamos a esta zona de acá y fíjense cómo esta figura va marcando por esta zona de acá mínimos decrecientes. Estamos marcando máximos decrecientes por arriba y por abajo claramente también estamos marcando mínimos decrecientes. Esa la podríamos llevar en una cuña de un poquito más swing day, mientras esta sería una quizás de mucho más corto plazo. Lo importante de las cuñas es que, si se fijan, se van formando máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pero convergentes. No son máximos decrecientes y mínimos decrecientes paralelos como los que se desarrollan en un canal lateral, sino que los máximos y los mínimos son decrecientes, pero van convergiendo hacia un vértice. Si se fijan, en la cuña, digamos, de más corto plazo, nos llevaría el vértice hacia la zona de los 480, y en esta cuña, que tenemos un poquito más de swing day, nos iría llevando el tipo de cambio hacia un vértice que probablemente llegaría a la zona de la directriz alcista en la que estamos ahora. Generalmente las cuñas nunca se rompen en el vértice, sino que se suelen romper en las 3/4 partes de la formación de la figura, con lo cual estamos más o menos en una zona en la que probablemente esta cuña podría activarse. Recapitulando y marcando objetivos de soporte, diríamos que en este momento estamos aguantando en la directriz alcista, con lo cual estamos en un soporte intradía. Pero la pérdida del 61.8 ha activado una vuelta al origen del movimiento, que está en la zona de los 480. Con lo cual, esta zona de los 485 es un soporte no muy fuerte. La zona de los 480 debería ser ya un soporte mucho más fuerte. Y estamos atentos a que, si el tipo de cambio sale hacia arriba de estas cuñas bajistas que les hemos dicho está formando, en el momento que se rompiera esta cuña bajista al alza, probablemente indicaría que tendríamos un rebote importante, que al menos nos debería llevar a la zona de los 495, que es el soporte perdido, haciendo una figura de pullback. Por lo tanto, el dólar peso chileno está claramente bajista en este momento. El impulso que habíamos activado durante el mes de mayo ha sido anulado al perder el mínimo del 61.8. Tenemos activada una vuelta al origen del movimiento en la zona de los 480, y para todos aquellos que se hayan puesto cortos en la zona de los 494, la estrategia es aguantar hasta llegar a la zona de los 480, siempre y cuando esta cuña bajista no sea perforada al alza. Mientras esta cuña bajista no sea perforada al alza, esto sigue corto y nuestro objetivo es la zona de los 480. Quienes no hayan entrado cortos en la zona de los 495, o incluso aquellos que vendieron en la zona de los 510 y que recomendamos que después de haberse puesto largo en la zona de los 494 con objetivo los 510, no era nada arriesgado en esta zona ponerse corto y aguantar al menos llegar hasta la zona de los 494. Nos consta que algunos en la zona de los 494 liquidaron los cortos, como era quizás lo más lógico y prudente hacer. Algunos han mantenido esa posición de corta, con lo cual, si esa posición corta la vienen manteniendo desde los 510, está claro que en este momento no tiene ningún sentido liquidar posiciones. Vamos a mantenernos cortos con objetivo en la zona de los 480, siempre y cuando esta cuña bajista no se rompa al alza. Además, fíjense cómo por abajo en la zona del RSI estamos llegando a una zona de soporte, pero todavía no hemos perforado ni siquiera la zona de 30.
por debajo de la zona de 30 empezaría quizás a poder pensarse en que podríamos estar ante un soporte un poquito, pero ante un soporte más fuerte y ante un rebote algo como más inminente, pero todavía esto tiene recorrido. La zona del RSI todavía ni siquiera ha perdido la zona de 30. Ya saben que el RSI entre la zona de 30 a 0 es cuando empieza a darnos indicación de que podemos estar formando una figura de suelo o un soporte algo más importante. Vean en este momento además como mientras estamos hablando el dólar está intentando perder esta directriz alcista en la que ha apoyado durante el día de hoy, con lo cual más claramente vemos que el objetivo primero de estos cortos es la zona de los 480, siempre y cuando no perforemos esta cuña al alza, esto está corto y hay que seguir corto. Aquellos que estén fuera de posiciones y que quieran comprar dólares, está claro que no tienen que comprar en este momento, este no es un momento de compra, el momento de compra será cuando apoyemos en la zona de los 480 y veamos si el RSI finalmente ha perdido la zona de 30 o en el momento que esta cuña bajista se rompa al alza. Por lo tanto, esperamos un precio del dólar más barato en los próximos días y de cara más al medio y largo plazo estamos viendo que el dólar lo más lógico es que vaya a moverse en el medio plazo entre esta zona de los 480 por abajo, que es el objetivo al que parece que vamos a llegar, y la zona de los 493, 494 por arriba en un principio. Por tanto, la situación es clara. Quien esté corto debe seguir corto hasta los 480 o mientras no se perfore esta cuña bajista al alza, y quienes estén esperando para comprar dólares debemos esperar a llegar a la zona de los 480 y ver qué indicación nos da el RSI. Mientras tanto, mantenerse fuera del mercado. Vamos a aprovechar este análisis para que vean una cuestión muy curiosa y es sobre el gráfico del euro dólar. El euro ha caído, se ha precipitado a la baja de manera muy importante. Y si se fijan, en este gráfico que estamos viendo de velas mensuales, habíamos dicho que durante los últimos meses el eurodólar se había movido claramente en una zona, vamos a verlo un poquito más claro acá, se había movido el dólar en gráfico diario, vean cómo durante mucho tiempo el dólar se estuvo moviendo en este canal lateral entre la zona de los 624 aproximadamente y los 647. Tuvimos un movimiento lateral largo entre estas dos zonas, 624 y 627, y decíamos que en el momento que se rompiera este canal lateral y que tenía toda la pinta de que se rompiera hacia abajo, el movimiento iba a ser muy brusco y fuerte. Fíjense cómo se pierde esta zona del canal lateral y los descensos son pronunciados. Pero fíjense qué casualidad cómo hemos llegado a la zona de los 595-600 pesos. Y si eso lo llevamos a un gráfico mensual de muy largo plazo, estamos viendo que, curiosamente, el gráfico del dólar, del euro peso chileno, nos ha llevado a la zona de los 595-600 pesos, que es justo el mínimo que habíamos dejado en 2004-2005, cuando la moneda única empieza a operar con más vigor en los mercados internacionales. Cuando el euro nace, marcó un mínimo en la zona de los 460 pesos. Desde ahí sufrió, o experimentó más bien, un movimiento al alza fuertísimo que le llevó a la zona de los 890 pesos. Luego tuvo un brusco descenso que le llevó hasta la zona de los 600 aproximadamente en el año 2004 y desde ahí ya siempre nos mantuvimos al alza. Llegado a la zona de los 200, de los 900 pesos en la crisis de 2008, para caer justamente, fíjense, hacia la zona de los 600. Llegados a esta zona de los 600 pesos, estamos en un soporte de largo plazo importantísimo. Si el peso euro en su tipo de cambio pierde en esta zona de los 600 pesos, fíjense cómo no hay nada primero hasta la zona de los 564 y luego ya a la zona de los 460. El euro debiera aguantar en esta zona, las medidas que están implementando en Europa debieran hacer que esta zona de los 600 aguantara para volvernos al alza y quizás movernos en la zona entre los 600 y 625 pesos.
Si perdemos esta zona de los 600 pesos y se pierde con fuerza, nos podría estar indicando que el euro va a empezar un nuevo movimiento a la baja que lo puede llevar mucho más abajo. Por lo tanto, esténse muy atentos. Pero fíjense cómo perder este canal lateral en el que estuvimos durante varios meses hizo que en un solo mes llegáramos al objetivo del mínimo dejado en el 2004, que es el que estábamos viendo. Para que vean que en el análisis técnico los puntos de llegada y los puntos de partida nunca son casualidad, sino que siempre tienen que ver con el análisis histórico que el movimiento de esa divisa, de esa acción o de ese índice ha desarrollado a lo largo del tiempo. Vean además cómo el euro dólar está ya perdiendo la zona de los 30, con lo cual nos está indicando que está empezando a ser ya sobrevendido, con lo cual es probable que desde esta zona podamos tener un rebote al alza. De hecho, es una zona que mucha gente está esperando los 595, 600 pesos, gente, inversores con un carácter mucho más especulador, para intentar movimientos alcistas aprovechando el rebote que probablemente se pueda dar. Bueno, volviendo al gráfico del dólar peso chileno, vean cómo sigue luchando en este momento online que hacemos el análisis con esta directriz alcista y como les decíamos, los objetivos están claros. Como siempre fue un placer hablar para todos ustedes. Alberto Coza, de Andes Financial.